predispone en su corazón el poder ser alimentado por la palabra, que es el alimento de nuestras almas. El título del mensaje para esta tarde es La salvación por fe solamente. La salvación por fe solamente. Y vamos a estar leyendo una poderosa porción de la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. La salvación por fe solamente. Lo tenemos, amada iglesia, Efesios 2, del 1 al 10. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para demostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Poderoso Padre, buen Dios, Redentor nuestro, Dios soberano, gracias te damos por permitirnos estar aquí una vez más en tu casa de oración para escuchar tu poderosa palabra, pidiéndote en el nombre de Cristo Jesús, de que sea tu Espíritu Santo trayendo luz a nuestra mente, trayendo luz a nuestro corazón para la buena comprensión de lo que tú has inspirado, oh bendito Padre. Creemos, oh Señor, en las suficiencias de las Escrituras. Creemos, oh Señor, de que necesitamos de que sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento, oh Señor, para poder atesorar esta poderosa palabra capaz de transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas, nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo nuestro propósito, oh Señor, y que puedan ser transformados a la semejanza misma de tu Hijo amado Jesucristo, para poder vivir en el poder de tu Espíritu Santo, para la exaltación de tu nombre, que es sobre todo nombre. Permite, oh Señor, a tu siervo poder exponer tu palabra lleno de tu gracia, sustentado por tu fidelidad, oh Señor, ya que estamos predicando de parte de ti, delante de ti, al pueblo santo que ha sido redimido por la preciosa sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En Cristo Jesús, una acción de gracias, y su pueblo dice amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. La salvación por fe solamente es uno de los principios fundamentales dentro del cristianismo, ya que nosotros podemos ver cómo es que Dios revela en su poderosa palabra de que siempre que una persona ha de ser salvo es por la gracia de Dios a través de la fe. Tanto así que la poderosa palabra de Dios nos habla de que Abraham creyó y le fue contado por justicia.
justicia, de manera que esto no es algo nuevo. Esto se estaba viendo incluso en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque todas aquellas personas que habrían de ser salvas solamente iban a poder ser salvas a través de la fe en el Cristo que iba a venir, en Jesucristo. Y nosotros hemos sido salvos en el Cristo que ya vino, pero que va a venir por segunda vez por su pueblo, hermanos, por sus redimidos. Y este pasaje que nosotros acabamos de leer en este momento, hermanos, nos muestra a nosotros 7 características principales que se desprenden del mismo texto. Nosotros podemos ver, hermanos, a que el apóstol Pablo les está enseñando a los hermanos en Éfeso a que la salvación, que solamente es por la fe, es también por gracia, que no es por voluntad nuestra, que es un don de Dios, que no es por obras, y que nadie puede gloriarse, nadie puede jactarse, y que la salvación es de Dios de principio a fin. Lo que nos enseña a nosotros, hermanos, es lo que el apóstol Pablo trata de transmitir bajo inspiración del Espíritu Santo. En primer lugar, él le dice a las personas la condición espiritual en la que ellas se encontraban cuando no habían sido despertados a la luz de Cristo, cuando ellos no tenían vida espiritual. Por eso es que él comienza a decir en el primer versículo, y él, refiriéndose a Cristo Jesús, a Dios mismo, y él os dio vida a vosotros, y eso es gracia, el que Dios nos haya dado vida a nosotros. Y el apóstol Pablo aquí no se está refiriendo a la vida física, sino a la vida espiritual. Es ahí donde él mismo enfatiza y dice, y él os dio vida a vosotros. La pregunta es, ¿cuándo es que nos dio vida a nosotros? El mismo versículo lo responde: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, ninguna persona que es salva ha sido merecedora de esa salvación. Eso debemos de establecerlo en primer lugar. Todas aquellas personas que han de irse con Cristo Jesús para toda la eternidad es por pura gracia de Dios mismo, quien les ha dado la fe para poder creer en Cristo Jesús como su Señor y suficiente Salvador personal. Por eso es que Pablo está enfatizando una y otra vez, no es por obras. No hay una sola obra que el ser humano pueda hacer para ser salvo. Y si alguien dice, bueno, pero a mí me toca creer, detengámonos un momento. La palabra nos está diciendo que la fe es un don. La fe es un regalo de parte de Dios. Es el instrumento que Dios usa, ¿para qué? Para que la persona pueda creer en Cristo Jesús como su Señor y como su suficiente Salvador personal. El apóstol Pablo está mostrando esto. ¿Por qué dice él aquí que él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados? La palabra de Dios nos revela en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y sabemos que cuando Adán pecó, porque él fue a la misma vez que Eva, incitado por Satanás a comer del fruto del árbol que Dios les mandó que no comieran, ellos murieron espiritualmente, y esa muerte espiritual pasó a todos los hombres. Todos los hombres han sido muertos espiritualmente, han estado en la condenación, hermanos. Por eso es que la palabra de Dios dice que por uno pasó el pecado a todos los hombres, refiriéndose a que fue por Adán, desde el momento en que desobedeció a Dios. Pablo les recuerda a los creyentes que hubo un tiempo en el que anduvieron siguiendo la corriente del mundo, y la corriente de este mundo es conforme a Satanás. Él mismo dice que él es el príncipe de la potestad del aire, dice la palabra de Dios, hermanos. En el versículo 2 se está hablando de eso. Él es el príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe, dice la palabra de Dios, es un espíritu.
que opera en los hijos de desobediencia. Ahora, la pregunta que debemos de hacer es, ¿cómo es que Él opera? El mismo versículo nos dice a nosotros, hermanos, que Él opera en todos aquellos que son rebeldes, lo mismo que es desobedientes, hermanos. ¿Por qué? Porque las personas dan rienda suelta a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, lo que dice en este versículo, y de los pensamientos. Y dice Pablo que al vivir así, él se pone como ejemplo, porque antes éramos por naturaleza, por el pecado heredado de Adán, por naturaleza éramos hijos de ira. Ahora, cabe destacar que la palabra de Dios en Juan 3:36 hace un énfasis muy apropiado de lo que estamos hablando, porque Jesús mismo dice que el que cree en el Hijo, en Él tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es a eso lo que se refiere aquí, los hijos de ira. ¿Por qué razón, hermano? Porque si Dios ha enviado a su Hijo amado Jesucristo y aquellas personas rehúsan creer verdaderamente en Él como Cristo Jesús, como su Señor, esa ira permanece en todos ellos. ¿Cómo explicamos esto, hermanos? Nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, la revelación de Dios, hay un llamado general a todas las personas. Dios quiere que todas las personas crean en Cristo Jesús como su Señor y como su único y suficiente Salvador personal. Eso es un llamado general, pero hay un llamado eficaz. Y ese llamado eficaz es que Dios pone en el corazón de todas aquellas personas que Él ha decidido desde antes de la fundación del mundo, por su gracia. No es porque las personas vayan a ser buenas, o no es por el preconocimiento de Dios, sino que de Dios mismo nació en Él mismo el que hiciera un llamado eficaz en aquellas personas para que viniesen a creer en Cristo Jesús como su Señor y como su suficiente Salvador personal. Cabe destacar que cuando la palabra de Dios menciona de que estábamos muertos en delitos y pecados, una muerte espiritual, Romanos 8, versículos 7 al 8 nos dice y nos recuerda: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Este es el inconverso, este es el incrédulo, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero no es que solamente no se sujeten a la ley de Dios. Dice Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo que tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El veredicto que Dios da acerca de la humanidad que está sin Cristo es lo mismo que Él dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un veredicto que Dios da acerca de la raza humana, hermanos. Por eso es que aquí nosotros nos vamos a encontrar con un contraste. El contraste es algo que se venía diciendo acerca de la condición espiritual muerta en la que todos los hombres se encontraban, pero ahora se va a ver un cambio radical completamente en el versículo 4 de Efesios 2. Pero Dios, ahí está el pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Hermanos, Dios nos amó a nosotros sin ni siquiera nosotros hacer una sola cosa buena. Incluso la Biblia revela que nosotros éramos sus enemigos y que Él aún así decidió dar lo mejor de Él, que es su Hijo amado Jesucristo, hermanos. Y oiga lo que dice la Biblia en Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis ahí dice: por gracia sois salvos. Hermanos, ninguna persona puede salvarse a sí misma. Ninguna persona, por más que él quiera,
decir que Él aporta algo para que sea salvo, eso la Biblia no le enseña. Cuando una persona dice que él cree en Jesucristo como su Señor y su suficiente Salvador personal, y que él quiere entregarle su vida a Él por completo, incondicionalmente, y quiere servirle siempre, es porque primeramente Dios se ha movido en el corazón de esa persona para que esa persona busque a Dios. Romanos 3 habla también de que ninguno busca a Dios. No hay ni siquiera uno, no hay justo ni aún uno, no hay bueno, no hay ni siquiera uno, como dice la palabra de Dios. Hermanos, en Romanos 3, y lo vamos a leer acerca de esto, que la poderosa palabra de Dios nos enseña, hermanos. En Romanos capítulo 3 dice, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo es que la persona puede venir a buscar de Dios? El Dios es el que primeramente pone en su corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que tiene que hacer una cirugía radical en el corazón de piedra, transformándolo en un corazón de carne, hermanos. Acerca de el corazón tiene que ser circuncidado, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El pecado, hermano, es todo aquello que transgrede la ley de Dios, hermano. Por gracia sois salvos. Versículo 6 de Efesios 2. Y juntamente con Él nos resucitó. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo Jesús, hermanos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo está hablando de una afirmación de todos aquellos que por la gracia de Dios hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y luego dice en el versículo 7, para mostrar, el propósito de esto fue, de todo eso que Dios hizo, es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, prácticamente el apóstol Pablo en esto que estamos hablando estaba mostrando una introducción, hermanos. Porque los versículos en sí que se habla acerca de que somos salvos por medio de la fe son el versículo 8 y el versículo 9. Y es ahí donde vamos a ver el segundo punto, hermanos. Ya vimos el primer punto de que somos salvos por la gracia de Dios. Segundo punto que alude el tema, hermanos, por medio de la fe. Versículo 8 dice: porque por gracia es un favor inmerecido, hermanos. Es un regalo inmerecido de parte de Dios. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Aquí viene el instrumento que Dios usa. Por medio de la fe, dice Dios. Ese es el instrumento. La fe es el instrumento que Dios usa para llegar a creer en Él. Por eso es que la salvación es por fe, hermanos, no es por obras. Y Pablo todavía enfatiza, hermanos, a que esta fe no es de nosotros. Y ahí mismo recalca y dice, pues es don de Dios. Ahora, se ha entendido de que la fe tiene tres componentes principales. En primer lugar, el componente principal que tiene es notitia, que significa noticia o conocimiento o información. ¿Las personas han tenido alguna clase de información o de conocimiento acerca de Dios? Claro que sí, por medio de la naturaleza, por medio de la revelación de Dios, por medio incluso de la predicación también de la palabra de Dios. Hermanos, han tenido conocimiento de Dios por medio de la conciencia también que Dios ha puesto en sus mentes. Oiga lo que dice también la palabra de Dios refiriéndose a esto: por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya dijimos el primer componente, que es noticia, que es información, que es conocimiento, conocer de Dios. El segundo componente es ascensus, que significa asentimiento. Yo estoy aprobando ese conocimiento o esa noticia que yo tengo acerca de Dios. Ahora, si una persona solamente tiene esos dos componentes de la fe,
solamente podría calificar para ser un demonio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿qué es lo que no tienen los demonios? Es el tercer componente y es muy importante y es el que nosotros sí tenemos. Es fiducia, que significa confianza en Dios, hermanos. Miren, notitia, ascensus, fiducia, que es confianza en Dios. Y esa confianza en Dios nos lleva a obedecerle a Dios. Una cosa es que nosotros verdaderamente digamos que confesamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero por sus frutos los conoceréis. Va a estar testificando nuestras obras a que verdaderamente somos salvos. Nuestra santificación va a testificar de nuestra salvación. Por lo tanto, las obras cuentan, pero después de que hemos creído en Cristo Jesús, no en el mismo momento, porque así enseña mucho de que es la fe más las obras. No, es solamente por fe, pero la fe salvífica produce obras, hermanos. Y el punto número 3 que dice Pablo que no es por voluntad nuestra. Y esto le da duro, por así decirlo, al orgullo del hombre. Porque muchas veces el hombre quiere ser visto como un gran protagonista y quitarle la gloria a Dios. Quiere ponerse él y que él sea visto y que Dios sea puesto a un lado. Pero Pablo aquí nos recuerda en Efesios 2:8 cuando dice al finalizar este versículo, pues es don de Dios, dice. Pero antes de eso dice, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Punto número 3, no es por voluntad nuestra, y esto no es de vosotros. Ahora, Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, enfatiza eso. Yo quiero que hagamos un ejercicio acá, para que ustedes comprueben lo que estamos exponiendo. En Juan capítulo 1, versículo 12, oigan lo que dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son aquellos que le han recibido? A los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si alguien puede imaginarse, solamente leyera ese versículo, Juan 1:12, pensaría de que uno es por la voluntad de uno. No, por eso es que para una buena interpretación de la Biblia, sabemos que la palabra interpreta la palabra. ¿Qué es lo que dice el siguiente versículo? Versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está enfatizando Juan de que es por la voluntad de Dios, no es por la voluntad del hombre que nosotros querramos por nosotros mismos ser salvos. No, es por la voluntad de Dios. Y por eso es que Pablo a los Romanos, en capítulo 9, versículo 15 al 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice Dios, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, no es del que quiera, hermano, del hombre que quiera por sí mismo, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordias. Hoy en día se ha escuchado mucho decir en muchos lugares, incluso dentro de la misma iglesia, confiesa al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y ya sos salvo, ya eres salvo. Hermano, esto no está más lejos que la verdad. Eso está muy lejos de la verdad. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros leemos las Escrituras, el Señor Jesucristo en Mateo 7:21, versículo 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, que muchos cristianos llaman a Jesús Señor, Señor. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quien, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe produce obras, no solamente es de confesar, es también de vivir conforme a la voluntad de Dios, hermanos, porque la fe produce ese estilo de vida correspondiente a la voluntad de Dios en obediencia a los mandamientos de Dios, hermanos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Muchos predicadores, muchos pastores van a estar diciendo en ese día eso, porque aún dentro de muchas iglesias, en muchos púlpitos, hay pastores, hay predicadores que no son nacidos de nuevo, que no son convertidos, hermanos. Y no hay nada peor que creer ser salvo y no serlo, porque muchos piensan que el evangelio tiene que ver solamente con profesión. Pero más que una profesión de fe, es un estilo de vida. Es un comportamiento conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se recuerdan cuando Jesús mandó de 2 en 2 a los discípulos a evangelizar? ¿Y qué fue lo que pasó? Llegaron contentos diciéndole: Señor, Señor, hubieras visto cómo se nos sometían a nosotros, cómo expulsábamos demonios. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Jesucristo dijo de que veía a Satanás caer como un rayo, pero les dijo a ellos: ustedes no se alegren de que los demonios se les sometaban a ustedes, de que ustedes les expulsaban a los demonios. Ustedes, si se van a alegrar de algo, alégrense que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Miren la importancia que da la palabra de Dios a esto, hermano. Por eso es que Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El énfasis aquí no es ser salvo por obras, sino que salvo por la fe. Y la verdadera fe, la fe salvífica, produce obras conforme a la voluntad de Dios. Por la gracia de Dios, creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero nuestro estilo de vida en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestros trabajos, en el mercado, en el parque, donde sea que nosotros andemos, debe de testificar que somos verdaderamente hijos de Dios, que somos cristianos, haciendo la voluntad de Dios. Porque muchos de nosotros pensamos que solamente aquí en la casa de oración podemos ser cristianos. No, somos cristianos en todo lugar, hermano, donde nosotros andemos, donde nosotros estemos. Por eso Jesús dijo en Mateo 15:8, oiga, Jesús no habla acerca de lo que no están diciéndole Señor, Señor a él, sino que mire lo que dice Jesús en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra. Es fácil estar honrando a Dios de diente a labio, pero Dios conoce lo que hay, ¿dónde? En el corazón. Mire cómo dice Jesús: este pueblo de labios me honra. Muchos pueden estar cantando, adorando, levantando sus manos, estar predicando, muchos pueden estar haciendo eso. Lo hacemos para que nos vea el prójimo, el otro, la persona que está al lado de nosotros, la iglesia, alguien ahí, o lo hacemos para que Dios nos vea a nosotros, que lo hacemos por agradecimiento y por amor a Él. ¿Cómo estamos nosotros viniendo en adoración a Dios? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese es un peligro que puede existir dentro de las iglesias y que nos debe llevar a la meditación. Pablo está exponiendo aquí como cuarta característica que la fe es un don de Dios. Ahí está, es un regalo de Dios, pues es don de Dios, está diciendo el apóstol. Y esto es muy cierto, hermanos, cuando él mismo habla aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, que es el instrumento que Dios usa, y esto no de vosotros, pues que es don de Dios. La fe es un regalo ¿de quién? De Dios. Hay un versículo que dice que no es de todos la fe. Esos hombres son malvados, son perversos, no creen en Cristo Jesús. El don, la fe es un don, es un regalo de Dios, hermano. Cuando Él está diciendo esto, Él les está diciendo a los hermanos en Éfeso que ese regalo ha sido previamente dado por pura gracia de Dios, y que Dios al hacer eso lo hizo por su propio amor. Hay muchos que piensan, hermanos, en cuanto a que los que son salvos porque ellos en un momento determinado decidieron tomar la decisión para ser salvos. Pero cuando ellos hicieron eso,
Si lo han hecho de corazón, antes de eso es porque Dios les ha puesto el don de la fe, les ha abierto los ojos. ¿Cuántos se recuerdan cuando el apóstol Pablo llegó a predicar y estaba una mujer que se llamaba Lidia, que era una mujer vendedora de ropa de púrpura, muy adinerada ella? ¿Qué fue lo que dice la Biblia ahí? Que Dios abrió el entendimiento de Lidia para que estuviera atenta a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Dios abre. Dios tiene que abrir el entendimiento del corazón, de los ojos del corazón de la persona, para que la persona pueda comprender la palabra de Dios. Sí, Dios no hace eso en el corazón de la persona difícilmente lo va a poder entender, lo va a poder hacer, hermano. Y muchas veces lo hacen porque ellos están predispuestos a tener un corazón endurecido y no querer tener nada con Dios, hermanos. El apóstol Pablo, como su quinta característica, dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Aquí le está quitando toda jactancia al hombre. ¿Por qué? Porque ¿de qué te vas a jactar? De decir, yo elegí a Dios, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice. Y el Señor Jesucristo dice de que nadie conoce al Padre ni al Hijo, sino a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando Él quiera revelar al Padre, hermanos. Y no hay nada de qué gloriarnos, para que nadie se gloríe, dice. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, la palabra de Dios, hablando de eso, de que nadie puede gloriarse, de que es salvo, hermanos. Nadie puede decir que fue por sí mismo que lo hizo. Efesios 1, 4 al 5 dice, según nos escogió en Él, Dios Padre nos escogió, hizo una elección. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿En qué momento? ¿Desde que creímos en Cristo Jesús? No la hizo ahí la elección. La hizo antes de ¿qué? Antes de la fundación del mundo. Hay muchas personas que no logran entender esto, no logran discernir esto. Analice esto. Antes de la fundación del mundo, ¿usted ya existía? ¿Verdad que no? Ni siquiera Dios había creado los cielos y la tierra. No existía nada. Dice la Biblia que Dios nos escogió en Cristo Jesús a nosotros antes de la fundación del mundo. Y no nos escogió por ser buenos. Tampoco nos escogió porque Él sabía que nosotros íbamos a creer en Cristo Jesús, hablando del preconocimiento de Dios, porque muchos se confunden. Muchos piensan de que Dios hace la elección basado en el previo conocimiento de Dios. Como Él es omnisciente, Él conoce todo, claro que sí. Desde antes de la fundación del mundo, Él siempre ha conocido todo. Para Él nada es nuevo, Él lo conoce todo. Muchos se confunden en que Él lo hace según el preconocimiento de Él mismo. Pero acabamos de leer que Él lo hace según el designio de su voluntad, por gracia, porque a Él mismo le plació hacer eso. Según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Aquí le está quitando todo mérito a cualquier hombre que quiera decir, yo decidí elegir a Dios. No, Él te eligió a ti desde antes de la fundación del mundo. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Para qué nos ha escogido? Dice la palabra de Dios. Para que fuésemos, este es el propósito, santos y sin mancha delante de Él, para vivir en una vida de santidad, para ser sus hijos, para no tener mancha. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha venido a limpiarnos y ahora nos ha purificado y nos ha lavado con su preciosa sangre y somos su iglesia y nos ha de presentar ante el Padre como una iglesia sin mancha y sin arruga. Es Él el que lo ha hecho. Miren, en amor, por eso mismo es que lo hizo Dios, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Según nuestras obras? No. Ahí está la respuesta. Según el puro afecto de su voluntad. Dios es eternamente sabio. Dios es soberano. Dios hace lo que le place. Dios es quien decide, hermanos, acerca de la salvación del hombre, según el puro afecto de su voluntad. Y terminamos con la séptima característica que dice en Efesios 2:10. Esto tiene que ver que la salvación es de Dios de principio a fin. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya,
creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué hemos sido creados en Cristo Jesús? Para buenas obras. La Biblia dice, de modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? Proviene de Dios, hermanos. Todo esto lo hace Dios. Nos ha transformado, nos ha convertido en nuevas criaturas. Ha habido una transformación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ahí está. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y saben de que el mismo Dios dejó testificar acerca de su pueblo de Israel en Romanos 11:5 al 8, donde él mismo dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. Un remanente, hermanos, es un grupo de personas de entre un sinnúmero de personas, de entre muchas personas. Un remanente es un poco de todo eso. Cuando digo poco no me refiero a que son pocos los que son salvos, aunque el Señor Jesucristo dijo, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y también el Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Hay que entrar por la puerta estrecha. Y dice que muchos son los que entran por la puerta ancha, hermano, espaciosa. Mire cómo dice Romanos 11:5 al 8. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Un remanente escogido por gracia. ¿Quién hace la elección? ¿Quién es el que escoge? Dios. Usted puede tener 100 manzanas ahí, para dar una ilustración. Usted puede ver algunas manzanas ahí y usted puede decidir cuáles quiere tomar. Usted las agarra de entre las 100, usted puede tomarlas. ¿Saben que Dios eligió a Abraham para hacer de Abraham una nación, su pueblo? Cuando Abraham estaba adorando a dioses paganos con su padre y su hermano, los llamó. Y por eso es que cuando lo eligió a Abraham comenzó a llamarse el pueblo de Dios, los hebreos. Después él mismo eligió a todos los profetas. Después él mismo, Jesucristo, eligió a sus discípulos. Él mismo es que ha hecho la elección, hermanos. Nosotros lo vemos de principio a fin. Muchos están de acuerdo. Dios escogió a Israel porque Israel era la nación más pequeña, no era la más grande. Dios le dice, yo te escogí porque yo quise escogerte, porque yo te amé. No porque fuera la nación mejor de entre todas las naciones, sino porque yo te amé, yo quise hacerlo. No eligió a los árabes para mostrar a ser su pueblo los árabes. Él decidió que fuera Israel. Él decidió elegir a sus profetas, a sus discípulos, como lo hemos dicho, hermanos. Y cuando hablamos de que Él mismo ha decidido elegir quiénes son los salvos, hermanos, ahí a muchos no les gusta. Ahí muchos dicen, no, ponen un stop y dicen, no, ahí no. Quieren hacer ver como que Dios no tiene soberanía todavía en la elección acerca de los que son salvos, de lo que Él elige, de lo que Él hace conforme a la voluntad. Y vuelvo a repetirle, Él hace un llamado general, que todos crean en Jesús como su Señor y su Salvador. Sí, es un llamado general, pero a la misma vez hace un llamado eficaz, que se le llama gracia irresistible a todos aquellos que verdaderamente Él decide que vengan y crean en Cristo Jesús. Nuestra labor, ¿cuál es? Predicarle a todas las personas, porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos y quiénes no. Nuestra única labor es predicarles a todos. ¿Y cómo sabemos que nosotros hemos sido escogidos por Dios? Por la morada del Espíritu Santo en su vida, que ahora usted es una nueva criatura. Ahora usted quiere vivir en santidad. Ahora usted ya no quiere pecar. Ahora usted odia y aborrece el pecado. Ahora usted quiere vivir entregando su vida en adoración a Dios y cumplir el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y eso es muy cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido creados ¿para qué? Para buenas obras en Cristo Jesús. Y dice aquí, y si por gracia, dice el otro versículo, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, dice, se cae. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero ¿quién ha sido alcanzado?
los escogidos, pero los escogidos sí los han alcanzado. Y lo demás que pasó con ellos fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu ¿de qué? De estupor. ¿Quién hizo eso? Dios hizo eso. Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Eso es tener espíritu de estupor. ¿Qué es tener espíritu de estupor? Tener ojos con que no vean ni oídos con que oigan hasta el día de hoy. Por eso, hermano, con esto cerramos. Incluso en Israel hasta el día de hoy, ellos están esperando a Cristo Jesús. Según ellos, Cristo Jesús no ha venido, porque ellos tienen un velo hasta el día de hoy que ha sido puesto, así como cuando Moisés se ponía un velo cuando bajaba del monte Sinaí y que venía con su rostro resplandeciente. Él se ponía un velo porque las personas no podían ver su rostro, hermanos, y hasta el día de hoy tienen un velo puesto. Pero dice la Biblia que después ese velo les será quitado y después todos ellos van a creer en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, hermano. Aquellas personas que rehusan creer en Cristo Jesús como su Señor y su suficiente Salvador personal, les llega juicio de parte de Dios. Usted puede leer Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante, que habiendo conocido a Dios no le dieron gracias ni lo glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se entenebrecieron y su corazón fue endurecido. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice la palabra de Dios, hermano. Ahora, podemos darle gracias a Dios de que Él nos ha dado el don de la fe para creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador personal. Démosle gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque Él es rico en misericordia, porque Él es bueno, porque Él nos ha amado. Ninguno de nosotros, ni usted ni yo, ninguno merecía ir o merece ir al cielo, no. Lo que merecemos verdaderamente, según la palabra de Dios, es irnos todos para el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su infinita gracia, en su amor y su misericordia, decidió darnos salvación en Cristo Jesús. A eso se le llama gracia, hermanos. Y aquellos a los que vamos al cielo, los que hemos recibido gracia, y aquellos que van para el infierno, ¿qué es lo que han recibido? Ellos han recibido justicia, pero nadie ha recibido injusticia. Los que van al cielo con Cristo Jesús, los que son salvos, han recibido gracia, y los que van al infierno han recibido justicia, pero Dios con nadie ha sido injusto. Y Dios no es un Dios malo, porque muchos piensan que lo es. No, Él no es malo. Él es bueno, Él es perfecto, Él es santo, santo, santo. Él es misericordioso, perdonador. Él es eternamente sabio. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle gracias a Dios por su gran amor, con que nos ha amado en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra expuesta el día de hoy. Gracias porque verdaderamente, oh Señor, profundizar en estas palabras que tú has revelado, que la fe es un don, es un regalo de parte tuya, oh Señor, para cada uno de nosotros, por pura gracia. Ninguno de nosotros era merecedor de ese don de la fe, pero tú quisiste, según el designio de tu voluntad, desde antes de la fundación del mundo, lo cual implica que ninguno de nosotros había nacido, ninguno de nosotros había hecho algo bueno o algo malo, pero que tú decidiste desde antes de la fundación del mundo darnos la salvación en Cristo Jesús. ¿Y cuándo es que se hizo efecto eso? Cuando nosotros escuchamos tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre, permítenos siempre salir a evangelizar a muchas personas, a hablarle de Cristo a muchas personas, a llamar a las personas al arrepentimiento de todos sus pecados, así como Jesús vino predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, danos la gracia y la sabiduría, oh Señor, para poder comprender tu palabra, y la humildad para poder recibirla, porque eso es lo que necesitamos muchas veces, oh Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a todos mis hermanos que están aquí presentes, oh Señor. Que la luz de Cristo siempre brille en sus corazones, y que podamos aprender, oh Señor, a que verdaderamente somos salvos solamente por la fe en tu Hijo amado Jesucristo, y que esa fe salvífica produce obras. Y es así como nosotros testificamos de que somos tus hijos, porque tú nos has sacado de las tinieblas
a la luz admirable de tu Hijo amado, Cristo Jesús. A tu nombre sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano por la disertación de la palabra. Le voy a solicitar a nuestro hermano Aiza que recoja la ofrenda y con la oración de la ofrenda quedamos despedidos.